Vale, vamos a empezar con el último tema de psicopatología, que es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y ya acabaríamos. Así que vamos allá. Introducción. Los trastornos psicóticos, en general, y en particular los relacionados con la esquizofrenia, implican un sufrimiento profundo para quien lo padece y sus familias. En torno a la psicosis hay una construcción social desfasada y distorsionada. Desde Kraepelin se separa lo que es la esquizofrenia, antes conocida como demencia precoz, de la psicosis afectiva, lo que hoy entendemos como lo que serían los trastornos bipolares. Durante bastante tiempo la psicosis se ha centrado en la pérdida del sentido de realidad, bajo un aforismo de Jorst que nos dice: no hay psicosis sin delirio. En la actualidad se mantiene que hay presencia de delirios y alucinaciones en la psicosis y la esquizofrenia, pero se añaden otros síntomas variados que dan buena cuenta de la complejidad de este padecimiento, por lo que se habla de síndrome psicótico en general. Entonces quedemos con eso, ¿vale? Síndrome psicótico en general. La separación entre las experiencias de personas con trastorno psicótico y sin trastornos depende pues de la persistencia, el malestar o la gravedad de esas experiencias. Se han estudiado muchos indicadores de relevancia clínica, de manera que hay una serie de dimensiones que se aprecian en la población general en diferente grado: persistencia, malestar y preocupación. Estas dimensiones son transdiagnósticas, ya que se dan en diferentes cuadros psicopatológicos, en lo que se llama fenotipo ampliado de la psicosis. El síndrome psicótico está contextualizado en un ambiente y condiciones personales que influyen en su aparición, desarrollo y cambio, y no puede entenderse si no se caracteriza como una forma más de experiencia humana. Por ello, la recuperación del paciente depende de su participación en sentido integral, no solo de un agente químico o de otra naturaleza. Bueno, vamos con la clasificación. Kalban y posteriormente Kraepelin, como decíamos antes, consideraban la esquizofrenia como la reunión de varios síndromes en función de su curso y presumiblemente de la herencia y su etiología. Se integraban la catatonia de Kalban, la hebefrenia de Hecker y la demencia paranoide de Morel y Sanders como demencia precoz, separada de la demencia senil y de la psicosis maníaco-depresiva. Kraepelin incorporó las parafrenias como una forma psicótica no afectiva y sin deterioro. La perspectiva de separar psicosis afectivas de no afectivas coincide con la de la escuela rusa. Eugel Breuer, en 1911, habló de grupo de esquizofrenias amplio. La escuela de Bernie Claes Leonard abarcó a la psicosis cicloides, expresiones breves y diferenciadas de la esquizofrenia, descritas en parte de la psiquiatría francesa. Se intentaron mejorar las clasificaciones centrándose en el componente afectivo, que incrementó estos diagnósticos, y en la sobrevaloración de los indicadores psicóticos, que resultó pues un sacrificio para la validez. Hoy en día se habla de espectro de la esquizofrenia. Importante, ¿vale? Pero la investigación converge alrededor de un espectro psicótico que abarcaría incluso a los trastornos bipolares. Por tanto, lo relevante son los componentes transdiagnósticos, describiendo las dimensiones más relevantes. Los componentes transdiagnósticos son los síntomas positivos o negativos, quedémonos muy bien con eso, ¿vale? Que se inspiran en la obra de Hewlin Jackson del siglo XIX. Es un modelo jerárquico de la función cerebral, donde las alucinaciones y los delirios eran causados por liberación de dopamina de las funciones cerebrales inhibidas, lo que serían los síntomas positivos, y los síntomas negativos reflejarían pues una pérdida de una función cerebral. Wing y Brown, en 1970, destacan la existencia de síntomas floridos o productivos, episodios agudos de psicosis, y síndrome deficitario, es decir, igualmente dos procesos patológicos distintos en la psicosis. Strauss y Carpenter en el 74 utilizan los términos de síntomas positivos o negativos. Crow en el 80 formuló la esquizofrenia tipo 1 y tipo 2, según la relación de la manifestación clínica con hipotéticos mecanismos fisiopatológicos, lo que ha recibido duras críticas por simplista y sin tener una validez longitudinal, ya que los pacientes con esquizofrenia presentan ambos tipos de síntomas, en grados variables. Entonces,
entendamos esta parte. Ahora, se han planteado diferentes agrupaciones para estudiar las dimensiones de la psicosis. Psicótica, por ejemplo, pues desorganizada y negativa. Dimensión afectiva, lo que sería depresión y manía. Catatonía, pone aquí. Dimensión propia. Jerárquicas, primer orden y segundo, por jerarquía. Modelos bifactoriales, tanto positiva como negativa, como desorganizadas, como manía, como depresión. Y factor global de psicosis. Vale. Características transdiagnósticas. Dimensión psicótica. Vamos a ir viendo ahora, dentro de lo que estábamos hablando de los transdiagnósticos, vamos a ir mirando cada uno. Esto es lo importante sobre todo. Bueno, más adelante también, y lo que vamos dando un poco es a modelo histórico de cómo se fue planteando. El origen, un poco de lo que sería la forma de clasificarlos, y vamos viendo desde cómo se clasificaban antes y después. Pero bueno, la cosa es, características transdiagnósticas. Luego nosotros nos tenemos que entender bien con el DSM-5 y demás. Características transdiagnósticas. Dimensión psicótica. Pues se caracteriza por la manifestación de comportamientos, creencias y percepciones donde la persona presenta una visión distorsionada de la realidad. Comprende dos grupos de síntomas fundamentales para su diagnóstico e intervención. Ideas delirantes o delirios, englobadas dentro de la psicopatología de la percepción. Tradicionalmente, pues pensamiento y alucinaciones. Vamos, unas ideas delirantes, unos delirios que están dentro de lo que es la psicopatología de la percepción. En esquizofrenia se puede presentar síntomas psicóticos en el 62% de los casos durante un promedio de unos 9,6 años. Austin estudió durante 10 años una muestra de personas con un primer episodio psicótico y encontró que el 47% mostró una trayectoria de respuesta positiva, una reducción de síntomas los primeros 5 años y un mantenimiento el resto. Luego encontró también que el 15% mostró una trayectoria de recaída. Vamos, un patrón de respuesta recurrente, con reducción inicial de síntomas los 2 primeros años que seguidos venían de un aumento constante el resto. Luego un 12% mostró una trayectoria de respuesta tardía. Vamos, una disminución inicial, aumenta los 2 primeros años y disminuye el resto. Imaginaos con una gráfica, es bastante más cómodo de entender. El 13% mostró una trayectoria de no respuesta. Vamos, una presencia de síntomas positivos durante todo el periodo. Vamos, que no respondía, para entendernos. El 13% muestra una trayectoria de respuesta episódica. ¿Qué significa esto? Por episodio, por así decir. Es una disminución inicial de los síntomas, seguida de aumentos, luego disminuciones, va así. Las alteraciones del self. También delirios bizarros. Son síntomas de pasividad o delirios primarios de Jaspers, también llamado. Las alteraciones del self. Están cercanas pues a los síntomas de primer orden o primer rango de Snyder. Por ejemplo, eco del pensamiento, difusión del pensamiento, alucinaciones en tercera persona, voces, robo del pensamiento, resaltando pues el componente vivencial de lo que es la pérdida o disolución de la identidad de la persona. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Pérdida o disolución de la identidad de la persona. Ya lo dice, a ver, las alteraciones del self, entonces ya... y su lugar en el mundo, vamos. Se consideran un self mínimo esencial para caracterizar la esquizofrenia. Se consideran, pues eso. En los trastornos de personalidad se alude a un self narrativo, integral. Pero en estos delirios la identidad de la persona, ipseidad, está alterada, se siente disminuida y su cuerpo no le pertenece, se siente como un robot o un zombie. Su yo se desintegra, pudiendo ser controlado por alguien o incluso por una fuerza. Aunque también se da una autoconciencia intensificada. Se pierde el contacto con la realidad, el sentido común y la capacidad para la acción o la volición. Esto pone de relieve pues, procesos disociativos como la despersonalización. Entonces quedaos muy bien con eso, ¿vale? Esa pérdida o esa disolución de la identidad de la persona y su lugar en el mundo, básicamente, ¿vale? Perfecto. Sin embargo, pues en los trastornos de personalidad se habla más bien de un self narrativo, que es integral. No es lo mismo, ¿vale? Explicaciones a esto. ¿Cuáles son las explicaciones? Pues Nelson, en el 2020, hace poquito, relaciona estas experiencias con déficits en la monitorización de la fuente, relacionados pues, con alteraciones básicas del funcionamiento cerebral, pues, por ejemplo, el hipocampo. Lo que ocasionaría una dificultad para diferenciar las experiencias mentales reales de lo que serían las imaginadas. Las internas de las externas, los procesos automáticos de los controlados, el yo de los otros o la saliencia aberrante, que son estímulos ordinarios que se convierten en novedosos,
vinculado pues a esa desregularización dopaminérgica. Recordad mucho el tema de la dopamina aquí, ¿vale? Vale. Se va entendiendo bien, es mucha materia, pero es cuestión de ir entendiéndolo poquito a poco, ¿vale? Bueno, vimos eso, la dimensión psicótica, y ahora vamos a ver la dimensión desorganizada o cognitiva. Pues desde la tipología de Strauss y Carpenter en el 74, la dimensión desorganizada o cognitiva, junto con la dimensión psicótica, constituyen los llamados síntomas positivos. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Esa dimensión desorganizada o cognitiva, junto con lo que es la dimensión psicótica, constituyen pues los llamados síntomas positivos, ¿vale? Dimensión desorganizada o cognitiva junto con la dimensión psicótica. Lo que hemos visto, esta dimensión psicótica, este punto A, dimensión psicótica, y este punto B, dimensión desorganizada o cognitiva, es lo que nosotros llamamos, bueno, que nosotros, como si yo fuera el que hizo el libro, lo que se llama, o lo que llaman ellos, los síntomas positivos, ¿vale? Entonces el punto A y el punto B, tanto esta dimensión desorganizada o cognitiva como la dimensión psicótica que acabamos de leer, esos son síntomas positivos. Se les llama así, constituyen pues, los llamados síntomas positivos. Y se relaciona con la mala evolución del deterioro cognitivo. Se entiende bastante bien. Punto A. Pensamiento, habla y pensamiento desorganizado. En la dimensión psicótica se analiza el contenido del pensamiento, los delirios, mientras que en los trastornos del pensamiento se analiza el grado de desorganización. Mirar cómo hace siempre mucha comparativa con los trastornos del pensamiento y demás, lógicamente. Entonces se analiza, pues eso, el grado de desorganización. Pensamiento desorganizado. Entonces, el habla, pensamiento desorganizado, donde hay dificultad para iniciar y estructurar el pensamiento y el habla, es indicador de la gravedad del proceso psicótico. En la dimensión desorganizada se producen asociaciones vagas, descarrilamiento del pensamiento o incoherencia, además de comportamiento desorganizado y un deterioro cognitivo. Eugen Bleuler hizo alusión a un déficit global e impreciso en el que participan las emociones, que se traducía en la afectación del habla y el pensamiento. Se han revisado las alteraciones fonológicas, sintácticas, semánticas y comunicativas del discurso en el estado psicótico, especialmente durante la descompensación psicótica. Se produce en el discurso una discontinuidad, bloqueos, interferencias, una inclusión de diferentes ideas, recuerdos, vivencias o fantasías, errores en los procesos de razonamiento. El proceso comunicativo se hace complicado, ininteligible. El paciente se queja de que sus pensamientos van a toda velocidad. No los controla, no puede pensar, no puede seguir una idea, no tiene capacidad de conectar y comunicar con el entorno. Andresen en 1986 habla de trastornos del pensamiento, del lenguaje y la comunicación. Definió 18 indicadores no patonómicos de la esquizofrenia, que pueden darse en la manía, la depresión o personas sanas, con estrés, por sustancias, por lo que sea. Trastornos del pensamiento son la pobreza del habla y la ilogicidad. Los trastornos del lenguaje son incoherencias, asociaciones fonéticas, neologismos y aproximaciones de palabras. Los que afectan a la comunicación, pobreza del contenido del habla, presión del habla distraída, quedaos bien con todos estos ejemplos, habla distraída, tangencialidad, descarrilamiento, habla afectada, ecolalia, autorreferencia, circunstancialidad, pérdida de meta, perseveración y bloqueo. Entonces quedémonos bien con estos puntos. Bueno, nos habla de ver el anexo de las alteraciones del habla, pensamiento desorganizado y demás. Vale, vamos a ver ahora. Las contribuciones de la investigación intentan identificar qué indicadores o combinaciones de los mismos son relevantes para la dimensión de desorganización. Lo del anexo de alteraciones es más adelante, eso se lee si queréis, pero bueno. Las contribuciones de la investigación intentan identificar qué indicadores o combinaciones de los mismos son relevantes para la dimensión de desorganización. Sims, en el 95, trató de caracterizarlas en un modelo de asociaciones. Aceleración del pensamiento, lo que son la fuga de ideas, retardo de pensamiento, circunstancialidad, interrupciones en el flujo del pensamiento, lo que es el descarrilamiento, fusión, bloqueo, y cambios en el flujo del pensamiento, perseveración, acumulación de pensamientos, todo lo que hemos dado, pero simplemente están organizadas, están caracterizadas en un modelo de asociaciones. Como podéis apreciar que se entienden perfectamente. Vale, las alteraciones del habla, pensamiento, se pueden caracterizar como positivas y negativas,
objetivas o subjetivas. Por ejemplo, habla lentificada como negativa objetiva y presión de pensamiento como positiva subjetiva. Las positivas se aproximan a la pérdida de asociaciones de Bleuler, lo que es la tangencialidad, descarrilamiento, incoherencia, y las negativas estarían más cerca a la pobreza del contenido del habla o a la perseveración. En trastornos psicóticos hay presencia elevada de estas manifestaciones. Se da entre el 50 y el 80% de los casos de esquizofrenia, más del 70% de manía, más del 50% de depresión y más del 35% de trastorno de personalidad. Entonces, quedamos con eso, ¿vale? En trastornos psicóticos hay presencia elevada de estas manifestaciones. Sobre todo, pues entre un 50 y un 80% en esquizofrenia, luego un 70% en manía, 50% depresión, 35% trastorno de personalidad. Entonces, la dimensión negativa, aplanamiento, anedonia, se inicia antes, combinado con los primeros indicadores de desorganización, lo que predice la aparición de los síntomas positivos, los que estamos dando, el deterioro cognitivo-social y el peor pronóstico y respuesta al tratamiento. Las alteraciones positivas tienden a durar menos que las negativas. Quedémonos con esto, ¿vale? Las alteraciones positivas tienden a durar menos que las negativas. Las mujeres sobresalen en incoherencia y los hombres en las alteraciones formales negativas. Las alteraciones positivas con características de los momentos iniciales de la psicosis. Las alteraciones negativas son más propias de la esquizofrenia y depresión. Estas alteraciones negativas son más propias de lo que es la esquizofrenia y la depresión y predicen un deterioro funcional y cognitivo. La logia, lo que es la pobreza del habla, los bloqueos, quedamos muy bien con esa palabra además, alogia. Bueno, como negativa ya se entiende bien, pero bueno, es una pobreza del habla, básicamente esos bloqueos, esa latencia incrementada de respuesta y demás. Está entre los síntomas de la dimensión negativa. Las alteraciones del habla-pensamiento, no se pueden considerar un concepto unitario. Cognición. Los investigadores se han centrado en el deterioro cognitivo y funcional, la cognición social y metacognición. La cognición representa una visión neuropsicológica, que no resulta del todo específica ni abarca toda la heterogeneidad de la desorganización. El deterioro cognitivo global es superior en el espectro de la esquizofrenia que en trastorno bipolar y menor en trastorno depresivo con síntomas psicóticos. Se inicia antes de la psicosis, lo que es la alteración del neurodesarrollo. La investigación también se centra en la neurocognición, la cognición no social, velocidad de procesamiento, aprendizaje, memoria verbal, memoria operativa, atención, razonamiento y solución de problemas. Los resultados en esquizofrenia son entre el 0,75 y el 1,5, desviaciones estándar del funcionamiento sano. Predomina la afectación de la memoria verbal y la velocidad de procesamiento. En trastorno bipolar destacan los problemas en funciones ejecutivas. No se ha constatado la pérdida de capacidades cognitivas en psicosis no tratada, pero se relaciona con dificultades en la capacidad de planificación y resolución de problemas. En cuanto a la cognición social, especialmente la teoría de la mente, la capacidad de inferir el estado mental y o emocional del oyente, se ha observado que la activación retardada de las áreas frontotemporales y parietales no permite reparar o reajustar la comunicación, ni inferir el estado de conocimiento del oyente. El discurso se vuelve egocéntrico y tangencial. La logia se observa al inicio, curso y remisión de la esquizofrenia. En el trastorno bipolar también se aprecia, pero bueno, sobre todo es eso, la logia se observa al inicio y el curso y remisión de la esquizofrenia. El trastorno bipolar también se aprecia. Luego vamos a ir viendo cada uno de ellos, que es donde está el punto importante. Pero bueno, cognición social son 4 dominios. El procesamiento emocional, que es percibir y desarrollar emociones. La teoría de la mente, que es la capacidad para representar el estado mental del otro. Percepción social, que es interpretar pues, las claves sociales del otro. Y el estilo atribucional, que explica pues, las causas de los sucesos, las interacciones sociales. Eso dentro de la cognición social, esos 4 dominios, ¿vale? La metacognición se refiere a la capacidad integrativa sobre el self y su ubicación en el mundo. Implica pues, funciones neurocognitivas ya complejas y abarca el proceso autoconsciente. Las alteraciones observables del habla, pensamiento desorganizado, pueden representar una afectación de la metacognición. Los síntomas negativos influyen pues, lo que sería en el deterioro funcional, sobre todo en funcionamiento social. En poblaciones de riesgo interviene la ansiedad y la depresión como predictores de dicho deterioro. En el trastorno psicótico del adulto, los mejores predictores del funcionamiento social fueron la cognición social. Quedaos muy bien con esto. En el trastorno psicótico del adulto, los mejores predictores del funcionamiento social fueron la cognición social, los síntomas negativos y la estabilidad clínica. En el funcionamiento vocacional
y vivienda destacan el deterioro cognitivo y la metacognición. Vale, vamos a dar un sorbito de agua y seguimos con el apartado C, que sería comportamiento desorganizado. Vale, representa un indicador de gravedad en la psicosis, ese comportamiento desorganizado. En esquizofrenia se alude a un comportamiento extraño, discordante, desconcertante. Evidencia dificultades en el control o una inhibición marcada. Se puede apreciar dificultad de ajuste al contexto social. Por ejemplo, una mujer en mitad de una conferencia dice en alto que el orador le cae mal y comienza a discutir de asuntos personales con los asistentes. Algunos autores se refieren a una desorganización emocional, de no existir a estar desconectado o muy fusionado con los demás, o emociones intensas, sorprendentes, sensaciones emocionales cambiantes, explosiones de ira sin explicación. Por ejemplo, una paciente que siente odio hacia personas que no conoce. Se da paratimia. ¿Qué es eso? Pues una incongruencia, una discordancia afectiva. Como estallidos de risa inadecuados, pues por ejemplo ante la muerte de un hermano. Se ha aludido a una desintegración mínima, hasta el punto de que la persona vive con una mueca determinada de sonrisa o se queja de que tiene que poner una expresión determinada, lo que es la paramimia. La ambivalencia, como síntoma primario de Bleuler, se refiere pues a la combinación de sentimientos favorables y desfavorables. Por ejemplo, acercarse a una persona querida y en tono agradable decirle que le gustaría pegarle. Es ambivalencia, vamos. El desapego o desconexión social consiste en perder el interés o necesidad de contacto social, siendo frecuente la tendencia al aislamiento. También tiene la posibilidad de conductas excéntricas o extravagantes en entornos sociales. La pérdida de control se refleja en otros comportamientos, como beber alcohol de manera excesiva, jugar y apostar, consumo de sustancias, conductas violentas, robar en tiendas. Esa pérdida de control, vamos. El comportamiento va disminuyendo acorde a un deterioro más global. Esta inhibición afecta al autocuidado, lo que sería la higiene, la alimentación, el descanso, etc. Afecta al ámbito académico y profesional, con el componente de abolición, acompañado de comportamientos extraños, por ejemplo, pues exigir mantener su indumentaria durante semanas, tener comportamientos repetitivos y extraños con la comida. Es posible que la persona presente comportamientos violentos, por las percepciones de amenaza, el peor reconocimiento de los estados emocionales de los demás y una deficiente teoría de la mente. El consumo de sustancias, los antecedentes de comportamiento antisocial, la historia familiar de violencia, traumas o estados emocionales negativos son contextos de riesgo, más que la mera presencia de alteraciones del habla o pensamiento. El comportamiento desorganizado también se da en catatonia, en una manifestación psicomotora con diferentes expresiones de gravedad variable. Aunque asociemos catatonia o catatonía a inhibición motora, son más frecuentes los estados de excitación, de hecho. Se observa perseveración, verbigeraciones, comportamientos impulsivos, estereotipias y mirada fija. El 15% de pacientes con trastorno psicótico presentan sintomatología catatónica. Ponemos ahora aquí. Un paciente permanecía en el patio mucho tiempo, prácticamente sin moverse. Ocasionalmente levantaba una pierna y flexionaba hacia atrás, quedándose en una posición inestable, que corregía de vez en cuando. Otro paciente hacía un gesto con los labios muy apretados, como si quisiese dejar claro que no iba a abrir la boca, vamos. También se observa en catatonia vocalizaciones repetitivas, lo que son las estereotipas verbales, gritos, fenómenos en eco, lo que es la ecolalia o la ecopraxia. La inhibición motora es frecuente, a menudo con tono muscular elevado y pérdida de reactividad al entorno. También se da proskinesis, que son movimientos forzados, o paraquinesis, que serían movimientos repetidos, de manera monótona. También en forma de automatismos, como por ejemplo arrancarse la ropa. El negativismo puede conllevar a que el paciente no coma, beba, orine o defeque a falta de parpadeo. El paciente recuperado del episodio catatónico recuerda imágenes o retazos. Otras veces se da amnesia total. Algunos pacientes han podido comunicar la imposibilidad del movimiento a la vez que sufrían de un cuadro alucinatorio delirante. ¿Cuáles serían las explicaciones ante esto? Pues que está implicado el lóbulo frontal, por las funciones de planificación, monitorización y producción del lenguaje,
además de conexiones fronto-subcorticales. En el caso de los indicadores positivos, hay implicaciones del córtex orbitofrontal. Quedaos bien con las explicaciones, pero son importantes a la hora de examen y demás. Está implicado el lóbulo frontal, por las funciones de que, lógicamente, pues por la planificación, esa monitorización, esa producción de lenguaje y demás. Además de conexiones, además de esas, pues fronto-subcorticales. En el caso de indicadores positivos, hay implicación del córtex orbitofrontal, el deterioro del control e inhibición de los estímulos irrelevantes, de la atención sostenida, de la memoria operativa y de la integración de la información. Hacen que la persona pues, no sea consciente de la rareza de su discurso y no tenga en cuenta al otro. El abuso o la negligencia se relacionan con las alteraciones del habla, pensamiento desorganizado, mediadas por una deficiente teoría de la mente y anomalías en la memoria operativa, sobre todo en varones. Estilos de comunicación anómalos durante el desarrollo podrían relacionarse con una expresión familiar del endofenotipo de la psicosis. Las vivencias de aislamiento, como factor de empobrecimiento cognitivo, frecuentes en el progreso de los pródromos, están mediadas por la cognición social, dando lugar a alteraciones del habla-pensamiento desorganizado. También, hay una posible contribución genética. No hay evidencia de relación simple, sino poligénica, para lo que es la dimensión desorganizada y negativa. Vamos a ver la dimensión negativa. Pues los síntomas negativos son nucleares en el síndrome psicótico y esquizofrenia. Negativo, pues alude a la reducción en una variedad de comportamientos con respecto a lo que sería un perfil normal o normotípico, no me acuerdo, creo que se llama así, normotípico, normal, bueno. Eugen Bleuler, creo que se dice, 1911, destacó que los síntomas son más característicos del trastorno esquizofrénico. Los más característicos no eran los delirios y las alucinaciones, lo que es la dimensión psicótica, sino los que implican una alteración afectiva profunda y ruptura en la capacidad del pensamiento. Erróneamente se ha hablado de las 4 AES de Bleuler: afecto, ambivalencia, autismo y asociación de ideas. Esto es de 1911 y es donde se habló erróneamente de esto, pero bueno, es importante conocerlo. Lo que sí es cierto es que destacó la importancia del embotamiento afectivo, eso sí que fue muy importante. El afecto discordante, la incapacidad para relacionarse, entre paréntesis autismo, la alteración en la asociación de ideas, la logia, y la ambivalencia afectiva. Entonces quedémonos bien. Erróneamente se habló de esas 4 A's, de afecto, ambivalencia, autismo y asociación de ideas y demás, pero lo que sí que es cierto es que destacó pues esa importancia del embotellamiento afectivo, ¿vale? Bleuler distinguió síntomas accesorios, que eran más psicóticos, de los síntomas fundamentales, que era de lo que hablaba él. Para Bleuler, quedaos muy bien con eso, con alteraciones afectivas, es lo que él ponía más. De asociaciones de ideas, pensamientos, todo eso. Los psicóticos eran accesorios, más bien. Lo fundamental era la alteración afectiva en sí. La importancia que le daba era el embotamiento afectivo. Vale, con esto puse de manifiesto que las características más llamativas de la esquizofrenia eran los déficits, que son la dimensión negativa. Schneider, en el siglo XX, desarrolló los síntomas del primer rango, ¿os acordáis? Fáciles de identificar, con fiabilidad diagnóstica, observables y descriptivos, con los que los síntomas negativos quedaron relegados a un segundo plano. Crown, en 1980, también citado, propuso... ¿Os acordáis? Todo esto lo acabamos de leer ahí atrás, simplemente es un poco más lleno. ¿No os acordáis que decía Crown en los 80? Decía tipo 1, tipo 2, después de Schneider y todo esto. Pues básicamente es eso, esquizofrenia tipo 1, la relacionada con los síntomas positivos, y la tipo 2, que era con los negativos. Hoy en día se evitan estas clasificaciones simplistas, lógicamente, pero eso no significa que fueran una locura ni nada, simplemente estaban hechas en el tiempo que estaban hechas, con el conocimiento que se tenía. Y de hecho, pues ciertas cosas como estas ayudaron a entender que también había esa alteración afectiva, esa asociación de ideas, todo eso, ¿vale? Simplemente es eso, hoy en día se evitan esas clasificaciones porque son muy simplistas, ya que el síndrome psicótico tiene una enorme complejidad y heterogeneidad, que no se radica solo, esquizofrenia tipo 1, esquizofrenia tipo 2, o lo que dice Schneider y demás, no. Pero hay que saberlo como contexto histórico. Por eso no se puede comparar, precisamente por eso, porque es un contexto histórico diferente. Es como si nos ponemos a pensar pues cómo se hacían esas terapias antes, cómo se llegaban a esos puntos de locura y demás, que podían hacer mucho daño, pero porque lo estamos comparando con nuestro tiempo. Entonces, claro,
Pero bueno, básicamente es eso. Hoy en día esas clasificaciones se consideran simplistas porque el síndrome psicótico es algo más, es algo mucho más complicado, es más complejo. Entonces es enormemente complejidad y esa heterogeneidad, de manera que se busca pues un modelo híbrido entre lo que sería la dimensionalidad y la categoría. Entonces se hace eso, ese modelo híbrido de dimensional y categorial. ¿Vale? Componentes de la dimensión negativa: experiencial, aislamiento social, anedonia, abolición. Expresión emocional disminuida, pues un aplanamiento afectivo y alogia se entienden bastante bien dentro de sus componentes de la dimensión negativa. Ahora, estas dos dimensiones, importante, se articulan en 5 dominios. Afecto aplanado, lo que es el embote, lo que hablamos antes, desde lo que nos estamos hablando ahora. Disminución, rango e intensidad en la expresión observada de la emoción, facial, vocálica y gestual. No se trata de disminución de movimientos involuntarios ni afecto inapropiado. Ahora, alogia, reducción en la cantidad del habla, ya lo sacáis bien. Y elaboración espontánea, no se refiere al contenido empobrecido del habla, no. Es la reducción en la cantidad del habla, no el empobrecimiento del habla en sí, ¿vale? Es importante eso. Anedonia, todos sabemos lo que es anedonia, es esa disminución en la capacidad de experimentar placer, básicamente. Estás anedónico, estás tal. Se refiere básicamente pues al placer anticipatorio y no al consumatorio. Aislamiento social, también lo sacamos bien. Reducción de la iniciativa social debida a un menor interés en la formación de relaciones cercanas con los demás. Se refiere a una reducción de la motivación para los contactos sociales. No es secundaria a otros factores, delirios, alucinaciones o sintomatología depresiva. Y la abulia, lo que es la abolición que anteriormente citamos, que es una reducción de la iniciación y mantenimiento de conductas dirigidas a una meta. Suele ser persistente y normalmente no se acompaña de tristeza. Estas 5 facetas que acabamos de ver ahora, estas 2 dimensiones que se articulaban en estos 5 dominios, por así decir, estas 5 facetas están asociadas, existiendo sustratos neurobiológicos diferenciados para cada una, junto con implicaciones psicopatológicas diferenciadas. La presencia, persistencia y gravedad de los síntomas negativos tiene impacto en el funcionamiento familiar, social y ocupacional, en la calidad de vida y recuperación. El 60% de los psicóticos presentan al menos un síntoma. El 18% al menos 3 síntomas. Entre el 10 y el 30% tienen elevada magnitud y persistencia, derivando en el síndrome deficitario. Estos síntomas negativos son resistentes a los antipsicóticos y no se alcanza el umbral para una mejoría clínica significativa. Hay que considerar que los síntomas negativos subumbral o subclínicos, sin psicosis, tienen un papel importante en la etapa prodrómica, pródromo se refiere, y predice la transición al cuadro psicótico, como por ejemplo la anedonia o hipoedonia, que son expresión conductual de vulnerabilidad latente a la psicosis. Si no recuerdo mal, la etapa prodrómica se refiere como al comienzo, si no recuerdo mal, porque esto me recuerda a los pródromos de parto y todo esto, que creo que son para las madres primerizas. Entonces, creo que prodrómica se refiere a esos pródromos, lo que sería el comienzo, la etapa inicial. Vale, desde el punto de vista psicopatológico, es nuclear diferenciar entre síntomas negativos, tanto primarios, que son intrínsecos a la esquizofrenia per se, mecanismo etiológico subyacente, como secundarios, que vienen pues por otras causas, como pueden ser otros síntomas, trastornos o enfermedades. Entonces es nuclear diferenciar esos síntomas negativos en primarios y secundarios. Primarios desde el punto de vista per se, los intrínsecos, el mecanismo etiológico subyacente, es a lo que se refiere. Bueno, secundarios por otras causas con otros síntomas, que serían pues con trastornos o otras enfermedades. Ante la presencia de síntomas negativos primarios estables, durante al menos un año, se puede considerar el síndrome deficitario, acompañado de un deterioro cognitivo. Los síntomas negativos, lo que sería la anedonia, aislamiento social, abolición, todo lo que hemos leído ahí atrás, son más susceptibles de ser evaluados con autoinformes, mientras que la alogia y el afecto aplanado se pueden aprender y medir por observaciones sistemáticas o técnicas objetivas, por ejemplo, frecuencia e intensidad vocálica. Y por último, en el 4, los síntomas negativos tienen menor fiabilidad interjueces y precisión diagnóstica, son menos salientes que los positivos y se relacionan estrechamente con otros constructos, déficits cognitivos, depresión, lo que puede dificultar su evaluación, tratamiento, etc. Por tanto, habrá que considerarlos bajo una óptica transdiagnóstica y radicalmente dimensional. ¿Cuáles serían las explicaciones a esto? Pues no se ha encontrado un marcador etiopatogénico
causante de la sintomatología psicótica. Por mucho que haya evidencia en la disfunción dopaminérgica, que es de lo que más se suele hablar, o anomalías estructurales en las regiones frontales del cerebro, por ahora no se ha encontrado un marcador etiopatogénico que te diga que es por esta sintomatología psicótica es por esto. Lo que sí, pues a ver, hay evidencias de eso, de esa disfunción dopaminérgica o de que haya una anomalía estructural en lo que son las regiones frontales del cerebro. Bueno, lo iba a decir bien encéfalo realmente. Mel, 1990, ¿qué propuso? El modelo esquizotaxia esquizotipia. Es un modelo que propuso Mel. Consideró la esquizotipia como una organización... Se toca hacer alguna broma, si no, no doy. Consideró la esquizotipia como una organización latente de la personalidad derivada de la esquizotaxia, que es una predisposición genética a lo que es la esquizofrenia. Quedaos con eso, ¿vale? Predisposición genética a la esquizofrenia. Esquizotaxia. Que bajo circunstancias ambientales conduciría a la esquizofrenia. La anedonia desempeñaría un papel etiológicamente importante en el desarrollo. El modelo cognitivo de síntomas negativos presenta un enfoque biopsicosocial alternativo, enfatizando el papel de las cogniciones desadaptativas. Se basa en una hipótesis de diátesis-estrés, donde los individuos con predisposición, tanto genética como adquirida, son más vulnerables. Específicamente las creencias derrotistas sobre su rendimiento, las bajas expectativas de placer y éxito, pueden reducir el comportamiento dirigido a objetivos y perpetúan los déficits afectivos, experienciales y motivacionales. Respecto al inicio y persistencia en actividades dirigidas a objetivos, la alteración podría estar en algunos de estos componentes. 1. Respuesta inicial a la consecución de la recompensa y 2. La respuesta sostenida a la consecución de la recompensa, el aprendizaje de recompensa, el hábito y la motivación de aproximación. Respecto a los déficits de expresividad, se considera que la base estaría en los sistemas de recompensa y/o en los sistemas cognitivos, atención, memoria. Los nuevos modelos intentan integrar lo que son los resultados incorporando la vía hedónica y la cognición en la explicación del desarrollo y mantenimiento de los síntomas negativos expresivos y volitivos. Tenemos ahora aquí la dimensión afectiva. Importante. Vamos a intentar acabar toda esta parte, porque después ya nos metemos directamente, que eso ya lo meteré en el libro, que es aquí, ¿veis? Este punto 4 que ya nos empieza a hablar. Esquizofrenia, diagnóstico, características clínicas, eso es una de las cosas que más nos van a preguntar. Pero bueno, estas cosas hay que saberlas también, ¿vale? Luego vamos a ir viendo cada uno. Desde esquizofrénica, trastorno, bueno, lo veis aquí, mira, esquizofrenia, por ejemplo, vemos epidemiología, lo de siempre, pronóstico, después trastorno esquizofrénico, bueno, esquizofreniforme, realmente. Y vamos viendo lo mismo, prevalencia, inicio, evolución, todo eso. Es con lo que hay que quedarse a fuego. De hecho, después aquí tenemos, no que corregir, pero aquí tenemos que hacer algún apunte. Dentro de estas tres, bueno, tiene que darse una de estas tres primeras, vamos a después a aclararlo. Pero bueno, hoy por lo menos ya vamos a llegar a la mitad, a la mitad o un poco más incluso del tema, que es dar todo lo que acabamos de dar ahora y luego ya meternos en la clasificación de cada uno de ellos y con ejemplos, que se entiende de maravilla. Están muy bien hechos estos, la verdad. Eso es verdad. Dimensión afectiva. Abarca la depresión y la manía. Imaginaos, dimensión afectiva, depresión y manía. Pero no significa que no haya otros afectos dentro del trastorno psicótico, como podría ser la ansiedad, por ejemplo. Se puede establecer un gran continuo entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar, como indican los análisis genéticos, situándose en medio el trastorno esquizoafectivo. El componente afectivo participa de manera decisiva con independencia de los diagnósticos mencionados, difuminando la separación tajante entre psicosis no afectiva y afectiva. Se estima que entre un 30 y un 35% de personas con trastorno psicótico tienen al menos un síntoma depresivo, y que estos síntomas se dan entre el 20 y el 70% de los casos en cualquier momento del episodio psicótico. Para Hafner, en 2014, los síntomas positivos solapan síntomas afectivos no comórbidos, que son parte integral de la psicosis, así que el componente afectivo participa en la formación de los delirios. Se ha considerado que los delirios serían intentos de explicar algo emocionalmente doloroso. En la esquizofrenia hay más dificultad para el reconocimiento de emociones e identificar estados emocionales en los demás, en la teoría de la mente, vamos. Procesos cognitivos más automáticos, sutiles y subjetivos, como la sensación de pertenencia a un grupo
amigo, familia, pueden estar gravemente afectados. Se evidencia que el procesamiento emocional es intersubjetivo y bastante más complejo que la presentación de depresión o manía. Depresión. CIE 11 indica en los trastornos psicóticos primarios que debe señalarse la gravedad de los síntomas observados en la última semana relacionados con el estado de ánimo depresivo. Es importante por el solapamiento entre síntomas depresivos y otros de la dimensión negativa, como puede ser la anedonia o la anergia, etc. En el contenido depresivo hay más cogniciones de culpa, desamparo, suicidabilidad. Los síntomas depresivos empeoran los negativos secundarios, pero no al revés. Quedaos con eso. Los síntomas depresivos empeorarían los negativos secundarios, pero no al revés, no los negativos secundarios a los síntomas depresivos. Cuanto más grave sean los síntomas negativos, pues menos probable es que se aprecien síntomas depresivos, ¿entendéis? Ese es el rollo. Cuanto más grave sea ese síntoma negativo, tú menos probable vas a ser menos probable, menos capaz, una menor probabilidad en este caso, de apreciar los síntomas de depresión. Los síntomas depresivos se relacionan con, ojo ahora, dimensión psicótica, como hemos visto también, delirios persecutorios, como el autoconcepto negativo, sintomatología de emociones negativas, ideas delirantes megalómanas, como la ausencia de autoconcepto negativo y emociones negativas. Luego la dimensión desorganizada, pues incluye el comportamiento catatónico, que está próximo al componente afectivo, como indica su elevada presencia en los trastornos bipolares, de hecho. Y la dimensión afectiva, que son pues los síntomas incrementan el riesgo de recaídas de los trastornos psicóticos, hospitalización, deterioro social y comportamiento suicida. El 20% de comportamiento suicida con cuadro psicótico. Más del 15% aparición de la disforia y comportamiento extraño, estados mentales de alto riesgo. Efecto secundario de los neurolépticos, que hacen más evidente la dimensión afectiva. Y por último, la manía. Como hemos visto, hay depresión y manía. ¿Vale? Se evidencia, el procesamiento emocional es intersubjetivo y es bastante más complejo. Entonces, la presentación de depresión y manía. Depresión, lo que acabamos de ver, y manía es menos frecuente que los síntomas depresivos. Entonces, quedamos con eso. Depresivos son mucho más frecuentes que los de la manía, que son menos frecuentes. Dada su coincidencia con trastornos bipolares, la presencia de síntomas depresivos y maníacos retrasa un diagnóstico preciso. CIE 11 caracteriza los síntomas maníacos y los trastornos psicóticos primarios, que implican cambios del estado de ánimo, labilidad e inestabilidad, como euforia, lo que es la elación, expansividad o irritabilidad, así como los cambios en el nivel de energía. Vale, pues lo dejamos por aquí, en la mitad del tema. Y luego ya nos vamos a ir viendo en cada uno de ellos, ¿vale? Con los ejemplos y tal. Se va a entender mucho, mucho mejor todo. Entonces un poco va a ser una repetición de todo lo que hemos visto, pero más metido. Entenderlos bien, y porque también vimos un contexto histórico de cómo se hacían antes y después. A nosotros nos interesa mucho el DSM-5 y cierta comparativa con el CIE a veces, como este cuadro de aquí sin ir más lejos. Entonces, quedémonos bien con eso, con los ejemplos, y es una forma de aprender muy, muy buena, muy, muy buena. Con casos, de verdad. Bueno, pues lo dejamos por aquí y el próximo vídeo ya va a ser el último dentro de los vídeos de las materias. A lo mejor voy subiendo algún detallito, como algunas preguntas de exámenes y cosas así, pero bueno, básicamente ya está todo. Así que bueno, lo dejamos por aquí, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.